Buenas tardes a todos y bienvenidos a este pequeño homenaje a la ciudad de Madrid. ¿Qué digo yo? Que qué mejor manera de rendirle homenaje a nuestra ciudad en esta fiesta tan castiza de San Isidro que contando algunos de sus cuentos y leyendas. Porque en Madrid hay tantas historias que contar y tan interesantes que podríamos disfrutar de muchos homenajes como este. Pero para esta ocasión os he traído tres de mis preferidas. Un cuento popular muy divertido de nuestra rica tradición oral y dos inquietantes leyendas rodeadas de misterio. Comencemos pues por el cuento. En los hogares de antaño formaba parte de la vida cotidiana el contar cuentos. Al amor de la lumbre en las frías noches de invierno o a la fresca de los patios en las cálidas veladas de verano. Los cuentos populares españoles, en su mayoría, y más aún los cuentos madrileños, se refieren tanto a chicos como a grandes y tienen en común un gran sentido del humor y la gracia, la picardía y el desparpajo de muchos de sus protagonistas, que no en pocas ocasiones acaban comportándose de manera políticamente incorrecta. Entre los más populares tenemos Los tres pelos del diablo, Las 7 zapatillas de baile o el que yo he elegido hoy para contaros. Espero que disfrutéis escuchándolo tanto como yo voy a disfrutar contándolo. Pues esto era una viuda madrileña que tenía 3 hijas y vivían las 4 muy pobres porque el marido cuando se había muerto las había dejado sin nada de nada. Y claro, las pobrecitas tenían que pasarse el día entero cosiendo, bordando y haciendo puntillas para poder llevarse algo a la boca. Y fíjate tú qué cosas, que enfrente de ellas vivía un señor ya muy mayor, al que llamaban el tío Perico, que tenía muchas tierras, muchas fincas y mucho dinero, pero que era tacaño, tacaño y roñoso como él solo. Vamos, que como se suele decir, era más agarrado que un chotis. Y la madre, que andaba siempre muy preocupada por el futuro de sus hijas, va un día y les dice: vamos a ver, hijas mías, que yo ya no tengo cuerpo para estas cosas, pero vosotras que estáis en la flor de la vida, digo yo que por qué no miráis a ver si alguna se casa con el tío Perico, que con lo mayor que ya, cualquier día se nos muere y no nos da más guerra, y nos quedamos las 4 con la herencia. Bueno, madre, dijeron las 3, a ver qué podemos hacer. Total que al día siguiente la madre mandó a la hija mayor y la hija mayor que empezó a hacerle zalamerías al tío Perico, que si Carantoña por aquí, que si Carantoña por allá. Total, que a los 3 días el tío Perico le dijo a la viuda que quería casarse con su hija, pero que antes de hacerlo se la iba a llevar unos días a casa de prueba, por ver si congeniaba. El tío Perico tenía la costumbre de comerse todos los días un cocidito madrileño. Ponía 4 garbancitos en la olla con un pedazo de tocino, otro de chorizo y otro de morcilla. Todos los días comía lo mismo, de manera que la muchacha, cuando fue a preparar la comida para los dos, pues puso 8 garbanzos, 4 para ella y 4 para él, 2 pedazos de tocino, 2 de chorizo y 2 de morcilla. Y madre mía, cuando el tío Perico vio semejante despilfarro, que no y que no, decía, que yo no me puedo casar con una mujer así, pues menudo gasto. Total, que al día siguiente la mandó para su casa. Y entonces la viuda mandó a su hija mediana. Pero esta segunda hizo lo mismo la criatura, que en su casa habría poco para comer, pero por lo menos 4 garbanzos para cada una. ¡Ay! Con que a los 2 días también la mandó para su casa. Y entonces le llegó el turno a la tercera. Y esta pequeña, que era más chula que un 8 y más lista que el hambre, se dijo para sí misma: vamos a ver si la menda es o no es capaz
de casarse con el tío Perico. De manera que cuando se vio en la circunstancia de hacer la comida, la chiquilla puso 4 garbancitos en la olla, ni uno más. Y el tocino, el chorizo y la morcilla los ató con un cordelillo y los echó también para el puchero. Y cuando llega la hora de comer va el tío Perico y pregunta: ¿y esto por qué lo has atado? Pues para que no se deshiciera, Perico. Ah, muy bien pensado. Pues sácalo ya que nos lo comamos. Pero ¿cómo, Perico? ¿Es que vas a tener el valor de comerte todos los días un cocido con su pedazo de tocino, de chorizo y de morcilla? De eso nada, que esto nos vale para dar sustancia para una semana. Y después ya, si eso, pues entonces nos lo comemos. Ay, cuando el tío Perico escuchó esto, ¿cómo no se me habrá ocurrido a mí antes?, preguntaba. Y la chiquilla, pues igualita para todo lo demás, de manera que el tío Perico se quedó feliz y encantado. Que sí, qué mujer más maravillosa. Que si esto era lo que yo quería, que si por qué no la habré encontrado yo antes. Total, que se casó con ella. Y apenas llevaban un par de meses de casados cuando va el tío Perico y le dice a su mujer que tienen que irse para Jaén a recoger la aceituna en una de las muchas fincas que allí tenía, que preparase la maleta lo menos para 3 meses que iban a estar fuera. Pero la chiquilla, que era muy lista, le dijo al tío Perico que llevaba unos días pa' Chuchilla, que no sabía qué hacer. Mira, Perico, yo he pensado que mejor me quedo aquí en Madrid, con mi madre, y así, pues como y duermo con ella, que aquí en la casa yo sola, ay, me se va a hacer muy grande. Aquello de que iba a comer en casa de su madre, al tío Perico le encantó. Menos gasto, se dijo. Así que al día siguiente, él solito tan contento, salió con su borrica camino de Jaén. Pero no había hecho más que torcer la esquina cuando su mujer llamó a una cuadrilla de albañiles y les pidió que reformaran la casona del tío Perico de arriba a abajo. ¡Qué muy grande sería! No te digo yo que no, pero que estaba toda destartalada, que no era sitio para vivir. De manera que se levantó una casa enterita, con todas sus comodidades y con todos sus detalles. Vamos, que por poner puso hasta un portalón y un farolillo. Y comer, lo que se dice comer, comió en casa de su madre, sí, pero de todo lo que el tío Perico tenía en sus corrales. Que si un día cochinillo, que si otro conejo, que si gallina. Vamos, que comer lo que se dice comer, se comieron hasta el gallo. Y a los 3 meses el tío Perico vuelve de su viaje. Y como el pobrecico hombre venía cansado de tanto caminar, ay, pues no atinaba a llegar y se decía: parece que me debió de confundir. Voy a empezar a contar porque mi casa es el número 3. Y en esto que se ponía a contar y hacía 1, 2 y 3. Esta mi casa no puede ser. ¿Con portal y farolillo? ¡Uy! Me daría un tabardillo. Con que el pobre tío Perico volvía a empezar y esta vez lo hacía igual, pero más despacio. 1, 2 y 3. Esta mi casa no es. ¿Con portal y farolillo? ¡Ay! ¡Ay, que me da un tabardillo! Total que así se pasó el pobre hombre un buen rato hasta que ya se decide y llama a la puerta. Y en esto que le sale a abrir una criada, con delantal y todo, y le dice que por quién pregunta. Pues por quién va a ser, por la señora. ¿Y quién la busca? ¿Cómo que quién la busca? Pues quién la habría de buscar, su marido. Y en esto que sale la moza, más contenta que unas castañuelas, dándole una de besos y abrazos. ¡Ay, mi Perico! ¡Qué alegría que hayas vuelto! ¡Cuánto te he echado de menos! Mía, qué bonita que he dejado la casa, que he aprovechado que tú estabas fuera para llamar a los albañiles, porque ya sabes que meten mucho ruido y no hacen más que manchar. Pero ala, ya está todo terminado. ¿A qué te gusta? Y el tío Perico que entra a la casa y empieza a verlo todo nuevo. Las puertas, los suelos,
las escaleras, los muebles, las lámparas. Hay el pobre Perico que empieza a pisparse de lo que ha pasado y empieza a notar que se le subió una calor por el pecho que le mareaba. Mía, ven, que te voy a enseñar los corrales para que veas los rechulos que han quedado. Y cuando el tío Perico llega a sus corrales y se los encuentra vacíos, que no ve ni a uno solo de sus cochinos, y pregunta que qué ha sido de ellos. Ay, Perico, pues ¿qué va a ser? Que no los hemos comido en estos 3 meses. Y el pobre tío Perico cada vez más sofocado, dando vueltas por los corrales buscando. ¿Y mis conejos? Pues también no los hemos comido, Perico. ¿Y las gallinas también? Pues sí, marido, es que han sido 3 meses. Y el pobre tío Perico, que ya casi no respiraba, va y se le ocurre preguntar. ¿Y el gallo? El gallo también, Perico. El gallo también no lo hemos comido. ¡Ay! Aquello ya fue demasiado para el pobre tío Perico, que sintió que el cuerpo entero se le volvía del revés. Al pobre hombre se le subió la tensión y se le bajó el azúcar. Le dio un soponcio y perdió totalmente la cabeza. Pero el pobre no hacía más que repetir. Se lo han comido todo. Todo, todo, todo. Hasta el gallo. Y ya cada vez más colorado, que cada vez respiraba peor. Pero él seguía diciendo. Todo, 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 hasta el gallo. Y claro, la pobre chiquilla que ve que el tío Perico se le moría, pues ¿qué iba a hacer? Corriendo que se fue para buscar al doctor y ya de paso al cura y al notario. Y en esto que llegan los 3 hombres y se meten en la habitación del tío Perico. Y al rato salen, con la cara muy triste y desconsolada, y le dan el pésame a la joven viuda. Y va el notario y le dice: pobre tío Perico, que descanse en paz. Quédese usted tranquila, que la quería muchísimo. Fíjese si la quería, que justo antes de morirse, cuando le he preguntado que qué le dejaba a usted en el testamento, el pobre no hacía más que repetir: todo, 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 hasta el gallo. Y después del cuento, le ha llegado el turno a las leyendas. Dicen que las leyendas se contaban en los mentideros de la villa, lugares a los que acudían las clases populares para conversar y, como no, para chismorrear. Pero también se dice que las leyendas se contaban en los cafés, por ejemplo, lugares mucho más finos a los que acudía el resto de las clases sociales para hacer exactamente lo mismo. Las calles y las plazas de Madrid están llenas de leyendas de todas las épocas. Leyendas que han entrado a formar parte de nuestras crónicas de la misma manera que los acontecimientos históricos más verídicos. Y es que Madrid tiene leyendas de todo tipo y para todos los gustos. Trágicas, truculentas, satíricas, religiosas o fantasmagóricas. Algunas tan inquietantes y evocadoras como sus propias damas protagonistas. Leyendas tan inquietantes, tan evocadoras y tan hermosas como las 2 que voy a narraros a continuación, que espero que os hagan viajar hasta el corazón mismo del Madrid romántico. Dicen que aquella podría haber sido una noche de carnaval como cualquier otra. Pero no fue así. Madrid celebraba, como todos los años, una de sus fiestas más importantes. Y las calles y las plazas se convertían en improvisados salones de baile donde todos tenían cabida. Hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, guapos y si no feos, menos agraciados, altos y bajos, ricos y pobres, pero eso sí, todos debidamente escondidos tras una máscara o un disfraz. Y mientras el pueblo se divertía por las calles, los verdaderos salones de baile de los palacetes madrileños
Se preparaban para recibir a los miembros de la alta sociedad. Y fue a uno de estos palacetes a donde acudió el protagonista de nuestra historia, un joven diplomático alemán instalado en nuestra ciudad desde hacía apenas unos meses y que disfrutaba de su primer baile de máscaras con un sencillo antifaz de color dorado y un pequeño postizo que hacía las veces de barba. Y acudió solo porque así se lo recomendaron sus amigos, si es que quería ganarse el interés de las damas madrileñas. Y razón tuvieron, desde luego, porque ninguna de ellas a las que solicitó un baile o dos hubieron de negárselo. Los rizos rubios del joven alemán y sus claros ojos azules parecían encandilar a todas las damas madrileñas, ya fuesen solteras, casadas o viudas, que tras sus antifaces y sus abanicos se preguntaban desconcertadas quién sería aquel apuesto extranjero. Y la noche transcurría feliz, rápida e intensa. Tanto que el joven alemán decidió salir a la terraza a respirar un poco de aire fresco, mientras contemplaba la luna llena que iluminaba los jardines. Y fue en esos jardines, junto a una de las fuentes, donde el joven muchacho descubrió a una dama vestida de negro, enmascarada con un antifaz del mismo color y con una rosa blanca entre sus manos. Sin saber muy bien por qué, sintió una atracción tan irresistible hacia ella que la siguió con la mirada hasta que la joven entró de nuevo en el salón de baile. Una vez allí, la joven se percató rápidamente del interés del muchacho, pero lejos de ponérselo fácil, comenzó con él un pequeño juego del ratón y el gato, pues cuando el infeliz se creía haber acercado a ella lo suficiente como para dirigirle la palabra, se percataba de su error y contemplaba a su ansiada dama en el otro extremo del salón de baile. Por fin se acercó a ella lo suficiente, a la espalda, y estaba tomando aire, cuando la dama, que parecía estar esperándole, se giró hacia él y dejó caer su pañuelo de encaje con la intención de que él se lo recogiese. ¿Cómo os llamáis?, le preguntó sin poder desprenderse ya de su mirada. ¡Qué pregunta tan indiscreta! Nadie dice su verdadero nombre en una noche de carnaval. Mentidme entonces. No creo que sea necesario. Esta noche, para vos, seré la dama de la rosa blanca. Y a partir de ese momento y durante toda la noche, el joven alemán y aquella dama tan misteriosa no volvieron a separarse. Bailaron, bebieron, hablaron, o más bien habló él. Sería difícil saberlo con seguridad, pero lo cierto es que él parecía contemplarla como si estuviese realmente hipnotizado. Aquella joven era tan especial, tan delgada, tan frágil, tan etérea, y el antifaz negro no hacía sino resaltar aún más la extrema palidez de su piel. Ya cerca de la madrugada, la joven de la rosa blanca volvió a sorprenderle, esta vez haciéndole una proposición difícil de rechazar. ¿Os gustaría acompañarme? Desde luego que sí. ¿A dónde me lleváis? Shh. Seguidme y lo veréis. Y cogiéndole de la mano, salieron del palacete. Faltaba poco ya para que amaneciera, y los dos muchachos caminaron durante largo rato por el paseo del Prado. Llegaron hasta la fuente de las Cibeles, y allí tomaron la calle de Alcalá en dirección a la Puerta del Sol. Pero al llegar a la iglesia de San José, la dama se paró bruscamente. Miraba la entrada de la iglesia fijamente
Y en ese momento, apretando la mano del muchacho, le miró con un brillo especial en los ojos, sonriéndole maliciosamente. Venid conmigo. Una vez dentro del templo, comenzó de nuevo a jugar con él, escondiéndose entre las capillas. En aquel silencio tan sepulcral y en aquella oscuridad tan solitaria, el muchacho comenzó a asustarse. En realidad no sabía nada de aquella mujer y comenzó a sospechar si no le habría llevado hasta allí para robarle, si no pertenecería a una cuadrilla de esas de bandoleros de las que tanto había oído hablar en Madrid. El joven alemán sintió un sudor frío, pero se sentía incapaz de abandonar aquel lugar sin contemplar a aquella mujer por última vez. Seguía escuchando sus risas y de vez en cuando le parecía ver su sombra escondiéndose entre las columnas, hasta que de repente dejó de escucharla y en la iglesia se hizo el más absoluto silencio. ¿Dónde estáis?, le susurró el muchacho intentando disimular su miedo. Dejaos ya de bromas, os lo ruego, me estáis poniendo nervioso. Venid conmigo, se escuchó a lo lejos. Acercaos. Y entonces, solo entonces, el joven alemán se percató de la presencia de un féretro colocado en medio del altar, rodeado de velas. Una espesa niebla comenzó a levantarse en el interior de la iglesia, y el alemán decía recordar después que a duras penas había conseguido llegar hasta el altar. Pero al hacerlo, al acercarse a aquel féretro iluminado, sintió que la sangre se le helaba y que se le encogía el corazón. Allí, vestida de negro y con la rosa blanca sobre su pecho, yacía muerta su dama misteriosa. El joven se acercó instintivamente y le acarició con dulzura la mejilla, pero al hacerlo, un terrible escalofrío le recorrió todo el cuerpo. En el mismo instante en el que apenas si la había rozado, una sonora carcajada había retumbado en el interior de la iglesia. Una carcajada que parecía venir desde el mismísimo infierno. Dicen que durante varias semanas el muchacho no acudió a la embajada, aquejado de una extraña enfermedad. Lo cierto es que ninguno de los remedios del doctor consiguió calmar el desasosiego que invadía su alma. Y el joven alemán terminó por marcharse a su país, intentando poner así tierra de por medio. Nunca supo explicar qué era lo que había sucedido aquella noche aquí en Madrid. Era como si la niebla que había invadido la iglesia hubiese ido invadiendo también poco a poco todos los rincones de sus recuerdos. Y aunque sus amigos intentaron explicarle que podía haberse debido simplemente a los efectos del alcohol o a cualquier otra droga, el joven diplomático alemán vivió toda su vida obsesionado con una sola y única idea, la de que aquella noche de carnaval en Madrid él había acabado enamorándose de la mismísima muerte. Cuentan que en el Madrid del siglo XIX se hizo famosa esta leyenda en el mentidero de la villa. Lo relatado había tenido lugar en la antigua calle de Santa María, la que hoy conocemos como calle del Sacramento. Corría el año de 1745 y el protagonista de nuestra historia, don Juan de Echenique, había sido nombrado recientemente capitán de las Reales Guardias de Corps de Su Majestad Felipe V. Se trataba de un muchacho joven, valiente y apuesto, muy apuesto.
Tan conocida era su faceta de buen soldado en la guerra, como la de buen crápula en las noches de la villa, pues al parecer era bastante asiduo a todo tipo de fiestas, desde las que celebraba la alta alcurnia de la corte hasta las que tenían lugar en cualquier tabernucha madrileña. Y es que don Juan, además de su trabajo, tenía 3 grandes aficiones en esta vida: el vino, el juego y las mujeres, aunque más bien en el orden contrario al que se las he mencionado. El caso es que cuentan que una noche de invierno, don Juan caminaba por las calles de Madrid tanto contrariado. Había tenido una mala racha en su partida de cartas habitual y se dirigía a otro lugar buscando una compañía bastante más agradable, con la sola intención de acabar la velada más feliz de lo que la había comenzado. Cuentan que esa noche el capitán de las guardias de Corps iba especialmente elegante, con sus zapatos de villa relucientes, su casaca azul de terciopelo con los puños vueltos y sus brillantes galones plateados. Mientras caminaba, acordaba consigo mismo que aunque pretendía disfrutar de lo que quedaba de noche, no podía demorarse demasiado, pues al día siguiente, bien temprano, debía acudir a dar el relevo a la compañía tudesca. Embelesado iba en estos pensamientos, cuando al pasar por la calle Sacramento, la vio. Al principio creyó que se trataba de un sueño, de un espejismo, o más probablemente de los efectos del alcohol tomado en la cena. Aquella mujer no podía ser de carne y hueso. Apoyada sobre la balaustrada de un pequeño balcón, con el cabello suelto y una mirada que parecía perderse en el infinito, don Juan descubrió a la mujer más hermosa que jamás habían contemplado sus ojos, lo cual no era poco decir. La joven entonces se giró hacia él, le saludó cortésmente y después de mirarle largo rato en silencio, le invitó a subir con una pícara sonrisa. Es cierto que don Juan de Echenique se sorprendió, pero tan acostumbrado como estaba a despertar esas miradas entre las mujeres, apenas tardó unos segundos en cruzar el zaguán, subir las escaleras y presentarse frente a frente ante aquella bella y misteriosa dama. Con un largo vestido de color carmesí que hacía resaltar el rojo de sus labios, la joven salió a recibirle y tomándole dulcemente de la mano, le invitó a pasar. Lo que sucedió después no hace falta que se lo describa a vuesas mercedes. Baste decir que el joven capitán no hubiese podido imaginar una noche semejante ni en sus más maravillosos sueños. Perdió por completo la noción del tiempo y no fue hasta que escuchó las campanadas de la iglesia de San Justo, cuando, saliendo bruscamente de su ensueño, se dio cuenta de que era casi la hora de dar el relevo a su compañía. Don Juan de Echenique se levantó sin despedirse, y no por falta de interés, desde luego, pues aquella noche no había tenido absolutamente nada que ver con ninguna otra hasta ahora. Pero el tiempo corría en su contra. Y a pesar de que él había caído enamorado como nunca antes hubiese pretendido hacerlo, sabía que el castigo podía ser ejemplar, de manera que se vistió atropelladamente, bajó corriendo las escaleras y salió de la casa. Iba ya por la calle Mayor, cuando echó en falta su espadín. Maldiciendo por semejante olvido, volvió entonces sobre sus pasos. Y cuando llegó a aquel portón de madera, lo golpeó con fuerza, esperando una rápida respuesta. Pero no hubo respuesta alguna. Nadie contestó desde dentro. Volvió a llamar, esta vez con más fuerza. El tiempo apremiaba, y esto podía costarle caro.
Desesperado, don Juan comenzó a golpear aquel portón de tal manera que al momento un anciano con cara de sueño se asomó a la ventana de la casa contigua y le gritó: «No se moleste usted más, caballero. En esa casa no vive nadie desde hace más de 50 años. Lo sé porque yo he guardado la finca desde entonces». Pero ante la insistencia del muchacho, el anciano no tuvo más remedio que bajar. Y no sin gran esfuerzo, porque la cerradura estaba completamente oxidada. Entre los dos se empujaron con fuerza hasta que aquel viejo portón cedió. En ese momento, una bofetada de polvo y de humedad se les vino encima, y el joven guardia de Kos no podía creerse lo que se presentó ante sus ojos. Las telarañas colgaban del pasamanos de la escalera. Los peldaños de madera apenas si podían subirse, y las magníficas lámparas que colgaban del techo la noche anterior habían desaparecido. Ya en el piso de arriba, don Juan creyó que iba a desmayarse. Las ricas alfombras y los ricos tapices aparecían ahora cubiertos por una espesa capa de polvo. Los muebles carcomidos, las cortinas rasgadas. El joven muchacho daba 1 y 1000 vueltas por la casa, sin entender nada de lo que estaba sucediendo. Y fue entonces cuando volvió a verla. Sobre la chimenea del salón pendía de la pared un retrato enorme, el único que el polvo y la mugre habían respetado. Y desde él, con su largo vestido de color carmesí y su misteriosa sonrisa, le miraba dulcemente la dama que esa noche le había robado el corazón. El viejo guardés miraba al muchacho con una mezcla de temor y de tristeza, sin atreverse a dar crédito a una sola de sus palabras. «¡Es ella! ¡Es ella!», repetía el joven muchacho 1 y 1000 veces, cada vez más angustiado. Y entonces, al acercarse al cuadro, pudo leer la fecha que aparecía escrita al pie de la imagen: 1693. No podía ser, era imposible. Habían pasado más de 50 años desde entonces. Don Juan de Echenique comenzó a sentirse mal. La cabeza le daba vueltas, el corazón se precipitaba intentando salirse de su pecho. Todo su cuerpo se estremecía. Y entonces salió corriendo, intentando marcharse de aquella maldita casa, antes de volverse completamente loco. Pero al hacerlo, tropezó con una silla, y en ese momento el anciano contempló colgando de ella el reluciente espadín y la bandolera roja que el guardia de Kos llevaba tanto rato buscando. Cuando el pobre hombre reaccionó y quiso presentarle sus disculpas al muchacho, éste ya había abandonado aquel maldito lugar como alma que lleva el diablo. Y esta fue la última vez que se le vio caminar por las calles de Madrid. Dicen que en una de las capillas de la parroquia de San Sebastián se veneraba entonces al Cristo de la Fe, al que todos conocían como el Cristo de los guardias de Kos. Desde ese día pudieron contemplarse al pie del Cristo, como esbotos legendarios, un reluciente espadín con su bandolera roja. Don Juan de Echenique, capitán general de las Reales Guardias de Kos, no volvió a ser el mismo después de aquella noche. Su mirada se ensombreció, sus labios palidecieron y su corazón quedó roto en 1000 pedazos. No pudiendo soportar el dolor que le afligía, abandonó el ejército e ingresó en el monasterio de los franciscanos, donde pasó sus últimos días, recordando a cada instante los labios de color carmesí que aquella noche le hicieron perder la noción del tiempo. Y ahora ya ha llegado el momento de despedirnos. Espero que os hayan gustado mucho mis historias y que os hayan servido
para querer un poquito más a nuestra ciudad y verla con otros ojos. Ahora os toca a vosotros disfrutar de Madrid, de todos sus rincones y de todas sus leyendas. Y como yo siempre os digo, muchas gracias a todos por venir, que si de verdad os he gustado, me podéis empezar a aplaudir.